El domingo pasado hablamos de excesos. Excesos que se cometen cuando alguien quiere buscar la voluntad de Dios. Entonces, insisto en verla porque hoy no voy a entrar en los detalles. Vimos que, por ejemplo, Dios en su palabra habla con los seres humanos. Y cuando decimos habla no es un sentir interior, no, que habla. Que habla en sueños, en visiones y en señales. Y que estos son medios extraordinarios. ¿Sabéis qué significa medios extraordinarios? Pues que, digamos, que no es lo normal, no es la forma común. Son hechos fuera de lo normal y no es algo que los creyentes podamos esperar como parte de nuestra vida cotidiana. De hecho, de entre los que estamos aquí, dudo seriamente que alguno haya tenido una visión o un éxtasis o algo parecido. Pues no es la forma normal en la que Dios se está comunicando con nosotros. No penséis que seáis malos creyentes o que tenéis poca fe. No, fueron cosas extraordinarias. Que Dios nos revela su voluntad por la Escritura y ella es la máxima autoridad. Eso es lo que vimos. Si quieres conocer la voluntad de Dios, no esperes de rodillas con los brazos en cruz y una vela en cada mano. No, lo que tienes que ser es lleno del conocimiento de la voluntad de Dios por medio de la Escritura. Y si eres capaz de guardar en tu corazón, guardar en tu mente la palabra de Dios, vas a saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Que la vida cristiana normal consiste en conocer a Dios y su voluntad por medio del estudio de la Biblia. Y así tomar decisiones. Lo que Dios quiere de nosotros es madurez, no una vida de milagros. Y que algunos se creen que es más espiritual ignorar la Biblia y buscar emociones, sensaciones, sueños, impresiones, y en base a eso discernir la voluntad de Dios. Aquí hay un equilibrio complicado. Pero yo el domingo pasado hablé de los excesos, ¿no? Y hay excesos que vemos dentro del mundo cristiano, de personas que van buscando la voluntad de Dios, pues eso, una cancioncilla de un anuncio, una conversación por allá, lo juntas con la hojita de la buena semilla y entre todo piensas que Dios te está hablando y te está componiendo un mensaje. No, las cosas son más sencillas, más normales y Dios suele hablarnos en su palabra. No, Dios no va a repetir algo que ya ha dicho en su palabra. O sea, no esperes que Dios te revele algo que ya reveló, que lo tienes ahí. Lo que hay que evitar es ser menos perezoso y buscar en su palabra lo que Dios quiere. Vamos a leer varios textos, los tenéis ahí escritos en vuestra hoja de notas. Vamos a leer Juan 7, 17. Bueno, algunos lo tenéis escrito, así que si no queréis buscarlo en la Biblia, os lo perdono. Juan 7, 17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mirad este texto, es muy interesante. ¿Qué dice? Dice, el que quiera conocer, investigar, buscar en el horóscopo. No, el que quiera hacer la voluntad de Dios. El que quiera hacer es el que va a conocer la voluntad de Dios. Es decir, si tú no tienes la disposición a hacer la voluntad de Dios, Dios no te va a revelar su voluntad. Como muchas veces le preguntamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y dependiendo si me interesa o no, te obedeceré o no. Bueno, si tú oras con esa actitud de Señor, muéstrame tu voluntad a ver si coincide con mis planes. Y si coincide con mis planes, Señor, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Soy un siervo fiel. No. Si no tienes la actitud de obedecer, Dios no te va a mostrar su voluntad. Eso es un hecho. Ahora, si tienes la actitud humilde y sujeta a Él de obedecer a Dios, Él te va a mostrar su voluntad. Y un texto más. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y esto qué significa? Mirad, hay gente que va, se levanta por la mañana y ¿sabéis qué es lo que hacen? Lo primero que hacen, mirar el horóscopo. Otros se echan las cartas. Yo tengo gente en mi familia que no salen a la calle sin antes haber consultado con las cartas.
Dice la Biblia, ¿y por qué? Pues porque tienen temor del futuro, tienen temor de lo que les va a pasar. Cosa que no nos pasa a ninguno de vosotros, ¿verdad? Bueno, yo creo que muchos de nosotros tenemos temor del futuro y tenemos temor de lo que nos va a pasar, ¿sí o no? Pues sí, a veces tenemos ciertos temores. Bueno, dice la Escritura que la palabra de Dios es como una lámpara que nos ayuda a tomar decisiones, a ver por dónde andamos y a andar con seguridad por la vida. Y si tú quieres saber qué hacer en cada momento, saber cómo obrar en cada momento, la guía que no falla es la palabra de Dios. Eso no falla. La palabra de Dios es la que te va a ayudar a tomar decisiones. Número 1. Necesitamos obedecer y conocer la voluntad de Dios. Necesitamos obedecer y conocer la voluntad de Dios. Antes de conocer al Señor, hacíamos todas las cosas según nuestra voluntad. ¿A que sí? Yo antes de conocer al Señor, conocí al Señor con 18 años, yo vivía por y para la diversión. Cualquier cosa que me hacía gracia o lo encontraba resultón, eso era lo que quería hacer. Vivía por y para la diversión. Si iba a clase, me sentaba el último y hacía el ganso. Cuando empecé a ir a la iglesia, hacía lo mismo. Cuando llegaba el fin de semana, invertía mi tiempo en lo que a mí me apetecía, en lo que yo quería. Y esto, hermanos, en el momento que uno conoce a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, esto es algo que debe de cambiar. Ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Él. Él murió por nosotros para que, estando muertos al pecado, nosotros podamos vivir para servirle. Y esa actitud los creyentes debemos de tenerla. No debemos tener, como antes hablaba Marco, la vieja actitud, ¿no? La vieja actitud. Ahora, la actitud de si me viene bien iré a la iglesia. Si me viene bien, por cierto, tenemos un campamento de iglesia al que no podemos faltar nadie. Nadie puede faltar al campamento de iglesia. No hay excusas. Hombre, si te van a hacer un trasplante de riñón o algo así, sí. Pero no hay excusas para no faltar al retiro de la iglesia. Es el retiro más importante, porque es el único que tenemos. Entonces, tenemos que tomar las decisiones no en base a lo que nos apetece, sino en base a lo que Dios quiere para nosotros, a lo que más nos conviene. Ahora le pertenecemos a Él. Y ha ocurrido un cambio radical en nuestras vidas. Un cambio total en nuestro ser. Que cuando conoces al Señor la gente dice, pero es que ya no eres el mismo. Hombre, claro, Dios me cambió. Y antes vivía para mí y ahora vivo para el Señor. Eso le pasó a San Agustín. San Agustín tenía una debilidad, que eran las mujeres. Le gustaban mucho, pero todas. Y dice que un día, cuando San Agustín conocía al Señor, una chica le salió por la calle y le dijo, Agustín, Agustín. Y él se hizo el loco y seguía para adelante, ¿no? Y la chica, Agustín, iba corriendo detrás de la calle, detrás de él, gritando, Agustín, Agustín. Y le agarraba de la ropa y le decía, Agustín, Agustín, ¿no me conoces? Es que soy yo. Y Agustín le dijo, ya, pero es que yo ya no soy yo. Y esto es lo que nos debería ocurrir a cada uno de nosotros. Ya no somos los que éramos. Ya no vivíamos para nosotros ni vivíamos por las mismas motivaciones que vivíamos. Y debemos de vivir con otras motivaciones. Cuando el Señor se reveló al apóstol Pablo, ¿sabéis qué le dijo el Señor Pablo? El apóstol Pablo, ¿qué haré, Señor? Después de preguntarle, ¿quién eres? Le preguntó, ¿qué haré? ¿Qué haré, Señor? Y no hay mayor gozo para el creyente que obedecer al Señor. El creyente gozoso es un creyente obediente. El gozo no viene por una reunión emocionante o por experiencias increíbles. Ni siquiera viene porque Dios responde a todas tus oraciones afirmativamente. Para el auténtico creyente, el gozo del Señor consiste en la satisfacción de obedecer a Dios y saber que a nuestro Padre Celestial le agrada nuestras vidas y lo que hacemos. No hay mayor gozo. Obedecerle a Él y negarnos a nosotros mismos. Si andamos conforme a nuestra voluntad, sufriremos. Y no solo sufriremos, sino además nos veremos privados del gozo. Y diremos, la vida cristiana es que es difícil, es que tengo muchas dudas, es que las cosas no son tan fáciles. Claro, si tu voluntad se resiste a obedecer a Dios, pues no vas a encontrar sentido a nada. Ahora, cuando tu voluntad ha doblado las rodillas delante de Dios, entonces
vas a comprender, a entender, a aceptar y a gozarte en la vida cristiana. El crecimiento de la vida cristiana consiste en eso, conocerle a Él y someterse a Él. Algunos quieren conocer sin someterse. Conocí a uno que empezó un discipulado y le dijo al que le estaba discipulando, bueno, vamos a saltarnos estas primeras lecciones porque esto ya me lo sé. Cuando vas con esa actitud ante la vida, de yo ya me lo sé todo, no me venga a explicar cosas que esto es muy elemental, malo. Conocer y someterse a Él. Y muchos fracasan y se desvían porque se conducen según su propia voluntad. Y porque no están dispuestos a someterse a Dios. Y el resultado de esa desobediencia es tristeza y dolores. Dice el Salmo 32, muchos dolores habrá para el impío. Dice, más los que buscan al Señor entienden todas las cosas. Pues así es. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Siguiente punto. ¿Podemos conocer la voluntad de Dios? Nosotros, que solo somos seres humanos, que somos mortales, finitos, que nuestro entendimiento es corto, escaso. Bueno, tengo una buena noticia. La buena noticia es que el que está interesado en que nosotros conozcamos y obedezcamos su voluntad es Dios. Es decir, que el propósito de Dios es que tú y yo conozcamos su voluntad. Así que Dios está empeñado en eso y la vas a conocer. A veces por las buenas, a veces por las malas. Pero vamos a conocer su voluntad. Dios lo quiere. Dios quiere y Dios es el primer interesado. Y tenemos que creer que Dios no solo nos va a mostrar su voluntad, sino que además va a utilizar, si eres un escogido de Dios, si eres un creyente, Dios va a utilizar los medios adecuados para cumplir su voluntad en ti, si eres creyente. Me encuentro a veces con creyentes que es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mí, pero lo que están diciendo realmente es quiero saberlo ya y quiero que se cumpla ya. A veces conocer la voluntad de Dios implica esperar, pero tranquilo, estás en manos de Dios, estás en manos del Señor, vas a conocer su voluntad, porque Dios es bueno y porque Dios quiere mostrarte su voluntad y porque Dios además tiene los medios y los recursos suficientes para que sea efectiva en tu vida. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Pues tenemos que estar pendientes de tres cosas. De la palabra de Dios, en primer lugar y por encima de todo, de la palabra de Dios. Dudo seriamente que haya conocimiento de la voluntad de Dios fuera de su palabra. O en disonancia de su palabra. De las circunstancias y de la dirección del Espíritu Santo. Hoy me voy a meter en faena. El domingo pasado no me metí en mucha faena y tuve dos conversaciones muy interesantes, una con Tere y otra con Jordi, diciendo, pero bueno, es que hay momentos, pues hablé de los excesos, ¿no? Hablé de la gente, pues como decía Marcos, recordaba Marcos hace un rato, que ve una mancha de pared en la humedad y piensa que Dios le está hablando. O gente que, yo qué sé, que le coincide la matrícula con la fecha de cumpleaños de la vecina enfrente y dice, es que me tengo que casar con ella, ¿no? Y va un poco ahí conectando, ¿no? Conectando información de un lado de otro y buscando señales y mensajes secretos de Dios. Y entonces yo, digamos que fui bastante tajante en el sentido de que estos excesos no es la vida cristiana, eso no es la vida cristiana. Ahora, hoy voy a entrar un poco más en matices. Así que si alguien ve que hay alguna cosa que no está clara, que se escuche el mensaje del domingo pasado. Que ahí intento buscar el equilibrio. Las circunstancias. ¿Nos pueden hablar las circunstancias? ¿Nos pueden transmitir las circunstancias la voluntad de Dios para nosotros? Pueden, con ciertos matices, con ciertas precauciones, pero Dios nos puede hablar por medio de las circunstancias. Dice, bueno, el otro día descubrí una cosa muy interesante en la Biblia. Los precios de los pajaritos en el Nuevo Testamento. Dice Mateo 10:29 dice que 2 pajarillos se venden por un cuarto. Un cuarto era una monedita que no valía casi nada, cuyo nombre es aserion. Entonces dice Jesús, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Es decir, tú ibas al mercado, dame 2 pajaritos, le dabas una monedita que se llamaba aserion
y te daban. Pero es muy, muy interesante. Si miras en una concordancia y miras en Lucas 12:6, te dice que 5 pajarillos se venden por 2 cuartos. Dices tú, ¿cómo es eso? A ver, si por 2 pajaritos, si tú das una moneda de 1 cuarto, un aserion, y te dan 2 pajaritos, si das 2 monedas, te dan 4 pajaritos. Pues no, dice Lucas 12:6 que el quinto te lo regalan. Es como la oferta del Carrefour, pero versión Nuevo Testamento, ¿no? O sea, lo que está diciendo el Señor aquí, más que la curiosidad de cuáles son los precios y cómo se ha devaluado la moneda, es que un pajarillo en el mercado no vale nada. O sea, que tú ibas con una monedita de nada y te daban 2, pero si dabas 2, te daban 5. O sea, el quinto te lo regalaban. Y dice Jesús, mira, los pajarillos que no valen nada, porque es que no valen nada, que es que tú vas con tu niño chico al mercado en la época del Nuevo Testamento, papá, cómprame un pajarito, venga, te los clava una monedita de nada, venga, dame 2. Que no, que te doy 5 por 2, venga, pues dame 5, toma, 2 moneditas, no valen nada. Y dice la Escritura, y Dios se preocupa por ellos. Dios se preocupa por los pajaritos. ¿Habéis visto un pajarito muerto en el suelo? Cuando llega el invierno, ¿no? Aparecen. Bueno, dice que ninguno de ellos cae sin el permiso de nuestro Padre Celestial. Así que, si los pajaritos que no valen nada son tan importantes para Dios, ¿cuánto más nosotros somos importantes para Dios? Si no ocurre un detalle tan insignificante como la muerte de un pajarito que no tiene ni nombre, ¿cuánto más Dios controla cosas que para Él son más importantes, como tú y como yo, que tenemos nombre y que somos sus hijos? Lo que quiere decir Jesús con esto es que Dios es soberano y Dios controla y gobierna su universo como un rey. Y nada ocurre que escape a su control ni a su voluntad. Y luego habla también del asunto de los cabellos de la cabeza, ¿no? Un tema tan recurrente, ¿no? Que terminas de ducharte y acabas con montones de pelos ahí, sobre todo las mujeres que tenéis el pelo más largo, yo no, aunque se me caen también, en la ducha, ¿no? Y dice, mira, estos detalles tan insignificantes no escapan al control de Dios. Así que, si Dios controla su creación, Dios también controla las circunstancias, y Dios nos puede mostrar su voluntad por medio de circunstancias, de cosas que ocurren en nuestra vida. Pueden ser una señal de alarma de Dios, o pueden ser una señal de por dónde va la voluntad y la dirección de Dios. Me gusta mucho el Salmo 32. El Salmo 32 dice una cosa muy elocuente. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Dice que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué ocurre con los caballos, o lo que es peor, con los mulos? Que son tan torpes que el que controla un caballo, un mulo, tiene que ir diciéndole por dónde ir y a veces sujetándole con freno. Y nosotros a veces somos como los caballos y muchas veces más somos como los mulos. Somos tan torpes, bueno, torpes no, duros, egoístas, independientes de Dios, que dudamos de Dios, de su motivación y de los motivos, que Dios nos tiene que corregir y nos tiene que forzar. Tiene que forzar las circunstancias para meternos en vereda. Y a veces tenemos que sufrir para seguir en los caminos de Dios. Y algunos de nosotros, yo en particular, a veces he tenido que sufrir porque Dios me meta en vereda. Dicen que los que crían patos, no sé si habéis visto a los que tienen patos, van con un palo muy largo, ¿no? ¿Lo habéis visto? Los que llevan patos van con un palo muy largo y van con el palito, pum, pum, que te vas para allá, pum, pum, y van juntando los patos con un palo muy largo, que no puede llevar un perro, el perro a lo mejor se come al pato. Así que van con un palo muy largo y van llevando a los patos por el camino, para que no se salgan del camino. Dios tiene que darnos toquecitos. A veces nos da toquecitos y a veces nos da palos. Y a veces nos da palos que nos descalabran. Pero bendito sea Dios que nos da palos. Si no nos diera palos, nos caeríamos por el precipicio y nos pasarían cosas aún peores. Porque muchas veces somos como el caballo y como el mulo. No entendemos nada de Dios. Pero sí sabemos una cosa. ¿Y sabéis qué cosa sabemos?
Sabemos lo que es el dolor. Sabemos lo que es el dolor. Y ante eso sí respondemos. Quizá no escuchamos las advertencias de la Escritura. Quizá no escuchamos las advertencias de otros hermanos. Pero sabemos lo que es el dolor. Y a veces el Señor nos alerta por medio del dolor. Deberíamos orar como una oración que he recogido, no la he escrito yo, la ha escrito un hermano, que dice: Señor, muchas veces soy como el caballo, como el mulo. Por favor, sujétame con cabestro y freno. Si me sueltas, me iré por el camino equivocado. Guárdame con tu voluntad y guíame. Si me desvío, Señor, deténme. Qué bueno es el Señor que no nos deja abandonados a nuestra propia voluntad, ¿verdad? Si el Señor nos dejara en plan salvaje a hacer lo que quisiéramos, bueno, nos perderíamos, nos haríamos más daño a nosotros y haríamos más daño a los demás. Pero el Señor utiliza circunstancias para controlar nuestra propia locura y nuestra propia estupidez. Qué bueno es Él. La guía del Espíritu Santo. El Señor utiliza las circunstancias y la guía del Espíritu Santo. Aquí nos metemos en un terreno quizá peligroso. Peligroso porque hay tanto por ahí, tanto hermano y hermana que van diciendo por ahí: el Señor me dijo, el Señor me dijo. Yo lo he contado en una ocasión. A mí, en una iglesia, en mi antigua iglesia, asamblea de hermanos, para más señas, no estaba en una iglesia de otro signo, asamblea de hermanos, se me acercó uno y me dijo, poco más o menos, que el Señor le había dicho que le pidiera salir a fulanita. Menos mal que no le hice mucho caso, porque si le iba a hacer mucho caso me crea un problema. Y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Si fulanita no me gusta. Y a veces los creyentes hablamos con muchísima libertad. El Señor me dijo. Cuando deberíamos decir yo me supongo. Que no es lo mismo decir yo me supongo, el Señor me ha dicho. Pero pero muchísimos creyentes de todos los signos y de todos los colores denominacionales, con muchísima libertad, utilizan la expresión el Señor me ha dicho. Bueno, para más información, escuchad la predicación del domingo pasado, donde hablamos de esto en detalle, gratuitamente en iglesiaalfaomega.info. Bueno, dice la Escritura de Dios en Romanos 8:14, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, que es cierto que Dios puede hablarnos cuando Él quiera y puede guiarnos según su Espíritu Santo. También dice Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Dice que Dios, esto lo dice Ezequiel proféticamente, dice que nos dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón viejo y un espíritu viejo que por causa de la caída de nuestros padres y por causa de nuestro propio pecado, vive como le da la gana. Y por lo tanto está muerto en delitos y pecados, como dice Efesios, y es incapaz de comunicarse con Dios. Pero Dios dice que a pesar de nuestra caída y a pesar de estar muertos espiritualmente, por medio de la obra de Cristo en la cruz y por el nuevo nacimiento, la regeneración, Dios nos va a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo, que es lo que disfrutamos ahora por la gracia de Dios en Cristo, y por medio de Él podemos escuchar la voz de Dios y podemos seguir la guía de Dios. Muy bien. Hago un silencio incómodo. Esto es cierto, yo lo creo. Pero hay que tener mucho cuidado, porque hay mucho hermano y hermana que a veces están guiados más por sus propias sensaciones, ilusiones, deseos, que por lo que es una obra real de Dios en ti. Pero lo creo. Yo tenía un amigo, cuando yo estaba con mi amigo Hans, el misionero, pues íbamos a visitar a los Reencuentra. No sé si habéis oído hablar de la iglesia de Filadelfia, la de los hermanos gitanos. Bueno, pues yo tenía un amigo
que no le gustaban los gritos. Yo no sé qué hacía ahí en la iglesia de Filadelfia. A él le gustaba estudiar la Biblia, leer comentarios bíblicos, las teologías sistemáticas, lo mismo que me gusta a mí, y no le gustaba tanta algarabía. Entonces él se quedaba siempre fuera y él y yo hablábamos bastante, ¿no? Y un día me contó su testimonio, interesantísimo. Bueno, pues resulta que él era el traficante de drogas de su pueblo. O sea, igual que está el cura del pueblo, el alcalde del pueblo o el farmacéutico del pueblo, él era el traficante de drogas del pueblo. Que la Guardia Civil estaba, que no podía con él, pero además no lo pillaban. Bueno, pues dice él que vivía esa vida, además él era adicto a las drogas. Y él me contó cómo conocía al Señor. Dice que un día un amigo suyo lo invitó a una casa donde había un hombre, un gitano muy mayor, un señor muy mayorcito, y estaba hablando de Dios. Dice, mira Julio, este hermano habló con tal amor, con tal cariño, de lo que Cristo Jesús nos amaba y cómo murió en la cruz por nuestros pecados, que a mí me conmovió ver a este hombre tan bueno hablando con ese amor por Dios. Y yo creo que ahí el Señor me tocó, ahí el Señor me hizo ver que era pecador, que estaba perdido y que le necesitaba. Cuando llegué a mi casa, ¿saben lo primero que se me ocurrió? Yo pensé, pues te pondrías a orar, leer la Biblia. No, lo primero que se me ocurrió fue hacerme un porro. Lo primero que se me ocurrió fue hacerme un porro. Así que se hizo un porro. Dice, pero no pude seguir. ¿Qué pasó? Él me lo impidió. Yo lo creo y fue así. El Señor se lo impidió. El Señor lo detuvo. ¿Cómo? No me lo preguntes, porque hay cosas que hace el Señor y no sabemos cómo. Pero el Señor le impidió que siguiera adelante con lo que era su vieja vida. El Señor me lo impidió. Y yo creo que Dios también, por medio de la guía del Espíritu Santo, pues muchas veces nos va orientando hacia las cosas que no nos convienen. El Espíritu Santo también nos guía cuando desobedecemos a Dios y la comunicación con Dios se pierde. No quiere decir que dejes de ser hijo suyo, no quiere decir que el Espíritu Santo se aleje de ti. Sigue en ti, pero callado. Y el gozo de la comunión con Dios lo pierdes. Bueno, eso también es una intervención del Espíritu Santo en tu vida. El silencio de Dios dentro de ti porque desobedeciste a Dios y perdiste la comunión y perdiste el gozo. Bueno, pues esto también forma parte de la obra de Dios en ti. Cualquier cosa que es un estorbo y que nos impide disfrutar de la comunión con Dios, la comunión con Dios, pues es algo por lo que el Señor nos guía. Entonces, el Señor tiene un deseo sincero de mostrarnos su voluntad, pero nosotros también debemos de tener un deseo sincero y leal a Dios de obedecerle. Y si tenemos la disposición a someternos, Él nos va a mostrar su voluntad. Y ahora vamos a las Escrituras. Hemos hablado de las circunstancias, hemos hablado de la guía del Espíritu Santo y ahora las Escrituras. El orden no quiere decir nada. No es que las Escrituras van en tercer lugar y digan, no, es lo menos importante. No tiene nada que ver. La voluntad de Dios no cambia. Se ha revelado en la Biblia. Y Dios revela su voluntad en forma de principios y ejemplos. Y una cosa muy importante que a veces no se tiene clara, la voluntad de Dios jamás se contradice. Cuando dice Romanos 12 que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, quiere decir que Dios no puede contradecirse a sí mismo. O traduciéndolo a nuestras vidas, yo no puedo obedecer a un mandamiento desobedeciendo a otro, porque entonces la voluntad de Dios no es perfecta para mí. Algunos creyentes han pensado que pueden obedecer a un mandamiento y desobedecer a otro. No, es que voy a hacer esto. Esto es lo que hacían los fariseos. Decían, no, es que en mi ofrenda a Dios, papá y mamá, os podría ayudar con mi dinero, pero como este dinero es para el templo, pues no ayudo. Y ellos pensaban que podían obedecer un mandamiento y desobedecer otro. Y Jesús dice, amigos, no. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta y vosotros la habéis cambiado. La Biblia no solo es un libro de narraciones. Si la estudiamos con cuidado, vamos a encontrar
una sabiduría tremenda y unas riquezas inmensas que vamos a poder aprovechar para nuestro día a día. Hemos leído ya en Salmo 119 que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Tenemos que estudiarla seriamente para poder conocer la voluntad de Dios. ¿Sabéis qué le digo yo a mis clientes? Mi trabajo principal es en una empresa de software. Es decir, mi empresa, cuando digo mi empresa no es que sea mía, es que trabajo para mi empresa. Para que soy tan buen empleado que es como si fuera mía, la tomo después. No, pero más aparte. En la empresa donde trabajo fabricamos programas. ¿Sabéis cuál es la actitud del auténtico usuario español? El español ibérico, el español castizo. Tú te instalas un programa y ves un manual y dices, ¡bah! Esto de los manuales para los débiles. Entonces, el usuario de las aplicaciones tiene dos herramientas. Tiene el manual y el servicio técnico. Entonces, ¿qué es lo que hace? El manual a la porra. Lo deja ahí arrinconado que no sabe ni dónde lo tiene. Seguramente lo tiene con todos los demás manuales. El del vídeo, el del microondas, el de la lavadora. Ahí están todos acumulando polvo. Pero él intenta arreglarlo por sí mismo. ¿Por qué? Porque es el usuario español auténtico. Es decir, yo voy por la vida por libre, no pregunto a nadie, que me dan las instrucciones del IKEA a la porra, lo rompe y yo con estas piezas me hago 2 muebles. Bueno, esto es una exageración, pero alguno va pensando por ahí las cosas, hay tanta explicación que no te enteras de nada. O pensamos, no, las instrucciones están mal, esto está mal. No, no está mal, amigo, que no las has entendido bien. Y luego vienen los problemas, claro, luego vienen, el programa es una barbaridad, esto no funciona nada. No, amigo, es que usted tiene que darle aquí, ¡pum! Ah, ahí va, ya está solucionado. Ah, pues, algunos dicen, pues ese botón no estaba antes, ya no estaba antes, y los cuadros de mi casa se mueven y veo sombras en la noche. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, nada funciona. Amigo, el manual de instrucciones está aquí. Ah, no, tú lo has dejado aparte para las situaciones de emergencia. Quizás en la situación de emergencia estés tan desesperado que saltes por la ventana. Pero si atesoras en tu palabra, en tu corazón, la palabra de Dios, vas a poder enfrentarte a muchas situaciones, muchas dificultades, sin necesidad de saltar por la ventana. Porque ya guardaste la palabra de Dios en tu corazón. Algunos se creen espirituales porque no leen la Biblia. Esto suena así llamativo, ¿verdad? Pero conozco gente que se cree espiritual porque tiene línea directa con Dios. Tiene un canal privado. Entonces, ¿qué le vas a contar tú? ¿Qué predicación va a oír? ¿O qué consejo va a escuchar de un hermano si tiene línea directa con Dios? Y eso no es ser espiritual, eso es ser carnal. Eso es ser carnal. Eso es ser desobediente, eso es ser independiente y eso es ser un sensual, porque estás viviendo más por emociones que por la palabra revelada de Dios. No es así, no es así. Tenemos que ser guiados por la palabra de Dios, pero según la intención de Dios, tal como está revelada. Algunos utilizan la Biblia como el tarot. ¿Sabéis qué es el tarot? ¿Sabéis lo de las cartas que se utilizan para adivinar el futuro? Si a aquellos que hayáis ido al retiro siempre hay un tío con una mesita chica leyéndote las cartas. Y si habéis puesto uno de estos canales de la TDT, pues siempre aparecerá algún tipo muy peculiar o alguna señora muy peculiar diciendo: hola Sagitario, ¿cuál es tu número de la suerte? El 3. Uy, veo problemas con tu hijo. Ay, pero si estoy soltera. Tu tía. El tarot. Bueno, pues algunos utilizan la Biblia como el tarot. La tiran para arriba y en la página en la que se abra, uy, esto es lo que el Señor. Pasan las páginas al azar, ponen el dedo y eso es lo que el Señor quiere. Eso no es cristianismo, eso es paganismo. ¿Alguna vez he escuchado, oye, pero yo conozco a uno que una vez abrió la Biblia al azar y el Señor le mostró su voluntad? Puede ser, a pesar suyo, pero eso no es lo que Dios quiere para ti, ni es la forma normal de buscar la voluntad de Dios. Eso es tarot, no es Biblia.
Y a veces podemos utilizar la Biblia mal, ¿no? Esa es una manera. Pero podemos utilizar también la Biblia mal sacando versículos de su contexto. Coges un texto al azar, te lees un versiculito sin leerte lo que había antes, ni lo que había después, ni leer el contexto, ni conocer el propósito del libro, ni de la historia, y decir, ay, esto es para mí. Esto es para mí. Y mirad, conocer y discernir la voluntad de Dios no está reñido con el sentido común, ni mucho menos. Es más, Dios pide que utilices tu sentido común. Sin dominio propio, Dios no va a revelar tu voluntad. Entonces, podemos coger un versículo fuera de contexto y decir, esto es para mí. O podemos coger un versículo, sacarlo de contexto, contradiciendo el resto de la Biblia. Y si esto quiere decir esto, esto lo hacen muchísimo las sectas. Oye, pero es que esto contradice. No, pero es que esto dice esto. Y te empecinas ciegamente. Dios te puede hablar por medio del texto, pero sobre todo por medio del principio bíblico. La Biblia revela mandamientos y principios. Los principios son universales. Los puedes aplicar a muchísimas situaciones. A muchísimas situaciones. Yo tengo amigos no creyentes que me dicen, es que la Biblia es un libro muy antiguo. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar un libro que tiene tantos miles de años a las situaciones del hombre moderno de hoy, donde hay inventos que no habría en la Biblia? Y yo le digo, bueno, tenemos inventos que no hay en la Biblia, pero el ser humano sigue siendo el mismo. Le sigue moviendo el sexo, el dinero, y la Biblia está llena de gente que le mueve el sexo y el dinero. Tienen los mismos problemas. Gente cobarde, que es débil, que utiliza la mentira para defenderse. No, eso está en la Biblia. O sea, que el ser humano no ha cambiado. Tenemos lavadoras y tenemos internet, pero el ser humano sigue siendo el mismo. Entonces, los principios son universales. Los podemos aplicar a cualquier situación. Por ejemplo, dice la Biblia, hablad verdad cada uno con su prójimo. Eso lo podemos aplicar a cualquier situación. Y no hace falta que estemos, bueno, la Biblia dice que tengo que decir la verdad, pero voy a esperar a que el Señor me lo confirme. Y te pones de rodillas ahí en trance esperando que, ¿a qué? A que venga un ángel del Señor y te lo muestre. No hace falta que haya una confirmación de Dios para algo que está tan claro. Si la Biblia dice, hablas verdad, pues no estés esperando a ningún hecho maravilloso o milagroso. Ya está. No esperes más. Ya está. Dios te puede hablar también por medio de un texto bíblico y la convicción del Espíritu Santo. Esto ya es algo más delicado. Es decir, el Espíritu Santo puede ocurrir que leas un texto de la palabra de Dios, que está en su contexto, que está conectado con el resto de verdades bíblicas, que no contradice otras partes de la Biblia, y tú digas, y esto además es para mí. Esto ocurre cuando oímos una predicación, cuando leemos la Biblia, o cuando alguien nos comenta algo de la palabra y decimos, y esto es para mí, esto me lo aplico yo. Esto es más complicado porque implica tener sentido común y discernimiento. Mirad, yo he leído Mateo 28 y un amigo mío, el sábado pasado estuve en su encomendación a la obra, y un amigo mío ha leído Mateo 28 y él ha entendido que el Señor le ha pedido que vaya a otros países a predicar el Evangelio. Yo he leído Mateo 28 y yo no he visto lo mismo. Y creo que el llamamiento de mi querido amigo es real, está en consonancia con la palabra de Dios, pero que además Dios, a él en particular, le ha hablado y le ha movido a hacer algo que en mi caso, mi llamamiento es diferente. Bueno, este tipo de guía es real, existe, no está exenta del sentido común, pero tampoco está exenta del consejo del resto de hermanos de la Iglesia, ni tampoco de la espera en el Señor, algo que nosotros no queremos hacer. Quiere decir esto, que hay situaciones y situaciones, ¿no? Pero hay situaciones donde además de la convicción del Espíritu Santo, quizás necesiten la confirmación de otros hermanos y quizás necesite esperar en el Señor, con tranquilidad. Bueno, en el caso de mi amigo ha pasado eso. El Señor le ha hablado de esta manera, a través de un texto que está en perfecto contexto y ha recibido la confirmación de su iglesia local
y además ha esperado y se le han abierto puertas. O sea, las circunstancias, la Biblia, los hermanos y la guía del Espíritu Santo, todo ha coincidido. Y vamos, bueno, aquí he puesto algunas preguntas para que podamos considerar si Dios nos está guiando de esa manera, ¿no? Lo que estoy leyendo está de acuerdo con la Biblia, mi sensación está de acuerdo con la Biblia o en contra. Este es el momento apropiado y yo soy la persona. Las circunstancias confirman que es el momento o debo esperar. ¿Estoy aferrándome o estoy abierto a que Dios me muestre que estoy equivocado? Estas preguntas no me las he inventado. Estas son las preguntas que Jorge Müller se hacía. Jorge Müller, ¿sabéis quién es, no? El de los orfanatos, este hombre que hizo tanto por los huérfanos en Inglaterra. Y vamos a un último punto, y tampoco menos importante, la confirmación de la Iglesia. Y ya acabo, disculpad que me extienda tanto. La confirmación de la Iglesia. Creo que esto es muy importante, muy, muy importante. Somos una familia. La Iglesia es mucho más que un sitio donde tú te sientas 2 horitas los domingos y te vas, y hasta luego, amigo, no me cuentes más de tu vida. No, la Iglesia es una familia. Estamos involucrados en las vidas unos de otros. No es un sitio donde desconectamos y el domingo que viene... No. Somos una familia en la fe. Tenemos células, tenemos reuniones de oración, tenemos teléfonos y tenemos metros. Y intentamos seguir en contacto y seguir pendientes de las vidas de otros y cuidándonos unos a otros. Tenemos hermanas y tenemos hermanos espirituales. Hermanos que conocen la palabra de Dios y que han atravesado experiencias, algunas difíciles, algunas dolorosas, y también ellos, por medio del sufrimiento, han aprendido muchas cosas. Su consejo es valioso y son parte del cuerpo de Cristo al que tú y yo pertenecemos. Y esto tiene mucha importancia, porque somos un cuerpo en Cristo. Y tenemos que ser, sobre todo, humildes y reconocer, como también Marco decía antes, que tenemos hermanos y hermanas mayores que nosotros, que saben más que nosotros, que son más humildes y más fieles que nosotros, que conocen al Señor mejor que nosotros y que son más obedientes que nosotros. Bueno, hermano y hermana, si tú no reconoces esto, malo, Malo. Ahora, tenemos que reconocer esto y ser humildes. Y tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que la dirección individual del Señor no siempre es fiable. Uy. Que la dirección individual del Señor no es fiable. Mirad, cuando uno se empeña, no es que el Señor me dice que vaya por allí, y resulta que tu familia y tu iglesia te están diciendo que te vas a estrellar, y dices tú, no, pero es que el Señor me ha mostrado a mí que vaya por ahí. Y tienes gente que conoce al Señor y que te quiere a ti, y que te están diciendo, te vas a estrellar. Tienes elementos para pensar que esa dirección individual que tú crees que el Señor te está guiando, puedes dudar de ella, con limpia conciencia. Porque somos una familia y somos un cuerpo en Cristo. No eres el único que tiene la exclusiva de la voluntad de Dios, y no eres el único que tiene madurez en este mundo, ni estás por encima del resto de cristianos. Entonces, eso debemos de tenerlo muy presente y debemos de tener comunión con la Iglesia. No ser cristianos que van de por libre. Tenemos que tener... Mira, yo me di cuenta de esto por primera vez. Yo no soy hijo de creyentes. Los que me conocéis lo sabéis. Yo soy hijo de una familia fabulosa, con un padre y una madre que son buenísimos y que le doy gracias a Dios por mi padre y por mi madre, que son gente religiosa pero que no conocen a Dios. No lo conocen a Dios. Aman a Dios a su manera, pero no conocen a Dios. Y para mí, como Julio Martínez, que un día con 18 años el Señor lo rescató, para mí mi iglesia es mi familia en un sentido muy real, muy real. Bueno, pues cuando yo tenía 19 años así, por supuesto, la vida de estudiante, que eres pobre como una rata, estás más tieso que tieso, no tienes un duro. Andas por la calle mirando el suelo a ver si te encuentras con algo. Pues a mi amigo, el que le han encomendado la obra, el que va a salir de misionero a un país secreto que no se puede decir porque matan a los cristianos. Bueno, pues este y yo tuvimos la feliz idea de irnos de camarero a Marbella.
irnos de camarero a Marbella. Alguien nos había dicho, no sé quién, pero lo típico, un tío más flipado que los dos juntos. Oye, que puedes ganar una pasta, Marbella, tal. Y tú, pues por un lado pensabas, hombre, a lo mejor el Señor me lleva ahí para ganarme un dinero. No, también pensabas en chicas en bikini y otras cosas, quizá en algún rinconcito de tu mente ahí oculto y tal, que tampoco te desagradaba. Pero nos cogió una hermana de la iglesia. Una hermana de nuestra iglesia nos cogió aparte y nos dijo, venid para acá. ¿Qué me he enterado? ¿Que queréis ir a Marbella a trabajar de qué? Sí, de camarero, porque no tenemos un duro y así tenemos para todo el año y podemos ofrendar. No. Yo no creo que sea buena idea hablar con el Señor, pero me parece que no es buena idea. Hay otros trabajos. Oye, yo creo que ir de camarero a Marbella quizás sea lícito, pero con las hormonas revueltas a lo mejor no era buena idea. Y esta hermana, el Señor la utilizó para corregirnos y que no se nos fuera la pinza, pues a lo mejor a correr detrás de las alemanas o de las suecas, ya separados de nuestra iglesia y haciendo cualquier tontería. Bueno, la iglesia es una familia y el consejo de nuestros hermanos y hermanas en la fe es súper importante. No podemos vivir desconectados de nuestra familia espiritual. Y la dirección del Señor se va a manifestar también en consonancia con la iglesia. Ahora, eso no quiere decir que todas nuestras decisiones las tenemos que hacer públicas en la iglesia. No, estoy hablando de temas importantes, no de cualquier situación. Pero hay temas que son importantes. Quizá hay temas que no se tienen que hacer públicamente, a lo mejor a nivel de toda la iglesia, a lo mejor sí a nivel de tu célula o a nivel de los ancianos de la iglesia, que en representación de la iglesia van a hacer lo mejor que puedan por ayudarte con la palabra de Dios y con la experiencia que en mayor o menor medida el Señor nos ha dado. Pero es muy importante contar con la iglesia. A veces veo hermanos y hermanas que toman decisiones terribles por su cuenta y te las plantifican encima de la mesa, pero ya he hecho, o sea, no te están pidiendo opinión, no, ya lo he hecho, toma, he hecho esto. Y se están embarcando en situaciones. Necesitamos el consejo y la dirección de otros hermanos de la iglesia. ¿Vas a cambiar de trabajo? ¿Vas a tomar una decisión crítica? Chicas solteras, vais a encontrar novio. Yo se lo he dicho, enseñármelo a mí. A vuestros padres, por supuesto, luego tienen que pasar la criba. No he sido yo un pelo de... Pero, oye, es bueno echar mano de hermanos y hermanas en la fe que van a ver cosas que a lo mejor tú estás con las gafas del amor, feliz, pensando que es un tipo o una chica maravilloso y el tipo es un payaso. Y estamos todos pensando, ¿valiente payaso? Oye, para eso está la iglesia, somos una familia. Somos una familia. No ríais, que... Somos una familia y estamos para eso. Pero bueno, quien dice eso dice muchísimas situaciones. Tenemos que contar con ello. Repasando, las circunstancias nos pueden hablar del Señor y el Señor a veces utiliza las circunstancias de manera dolorosa. La guía del Espíritu Santo, el Señor nos puede mostrar, nos puede quitar la comunión. También nos puede mostrar cosas, siempre con precaución y sentido común, en consonancia con las Escrituras. Las Escrituras interpretadas de manera adecuada, no a lo loco. Y también la confirmación de la Iglesia. Es importante la voluntad de Dios. Y para el creyente es más importante la voluntad de Dios que su propia voluntad. Pues que el Señor nos ayude y nos dé su palabra y la confirmación de su voluntad para nosotros. Amén.